saltar. Tengo miedo a las alturas, tu miedo a saltar. Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a las alturas, tu miedo a Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, un espacio de conversación con artistas y gestores de todo Hispanoamérica. Cada semana una nueva conversación a la que nos invita el escritor chileno Víctor Munita Fritis. En Voz Alta es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis. Hoy ya tarde de día jueves estamos en directo desde radiobukowski.org y posteriormente podrán escuchar este audio en revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx. Además, en todas nuestras plataformas y de podcast de Radio Bukowski, además de mi canal de YouTube personal, Víctor Munita Fritis. Como bien saben, soy Víctor Munita Fritis. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos aquí con grandes invitados. La música que escuchaban en el inicio del programa es de Eri Lane, Miedo a las Alturas, un artista de Atacama, un artista independiente, que al final también vamos a escuchar una canción de su disco que se llama Justo Donde Caer. Así es que vamos a estar toda esta tarde escuchando música de un artista independiente chileno. Pero también tenemos grandes amigos invitados, como la semana pasada estuvimos hablando con Pablo Orellana Medina, y la semana que sigue vamos a estar conectados desde Italia para hablar con una artista que es una cantante lírica. El día de hoy hablaremos de letras, de libros, hablaremos en Voz Alta de Revista Tierra Culta, sobre todo el proceso editorial y de una editorial que le ha dado la oportunidad a distintas autoras de Latinoamérica. La persona con quien me encuentro ya conectado es el señor René Silva Catalán. René Silva nació en Santiago, es publicista, diseñador gráfico, además licenciado en Comunicación Creativa por la Universidad de Santiago de Chile, tiene un diplomado en edición y publicaciones por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta última casa de estudios realizó su continuación de estudios en corrección de estilo y emprendimiento editorial. Ha desarrollado un trabajo junto al escritor Óscar Saavedra Villarroel en la editorial Underground y también posee su editorial propia llamada Letra Clara. Ha tenido premios en poesía en el concurso número 18 Municipal de Literatura de la ciudad de San Bernardo el año 2008, con el libro Anatemas, poemario traducido al portugués, al italiano, con publicaciones en Chile, Bolivia, Perú. El año 2016, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de La Paz, Bolivia, Jaguar Azul, editorial paceña, publica su segundo libro, Situación de Calle, el cual próximamente estará en ediciones Underground publicado en Chile. Hoy trabaja en su tercer libro llamado Pie de Trinchera, un homenaje a los poetas y escritores muertos durante la Primera Guerra Mundial. Residió hace un tiempo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y nos va a contar sobre toda esta experiencia que tiene en edición, en el trabajo editorial con autores y conversarnos de la vida también, porque a René lo conozco hace muchísimos años y ya nos une una gran amistad y admiro mucho su trabajo. René, ¿cómo estás? Qué gusto es poder tenerte aquí en Voz Alta de Revista Tierra Culta por radiobukowski.org. Hola Víctor, buenas tardes también a todas las personas que nos están oyendo.
Primero que nada, decirte muchas gracias por tratarme de señor al comienzo de la biografía que leíste de mí. Se agradece mucho. Claro, llevamos muchos años siendo amigos. Fue muy feliz hace unos días saber que estaba en Chile, habernos encontrado, hablar de muchos proyectos, recordar muchas cosas que hemos vivido juntos o por lo menos hemos compartido, ¿cierto? Y bueno, acá estamos para contar este gran trabajo de Underground Ediciones, que como digo yo, existe gracias a los autores latinoamericanos que han confiado en nuestro trabajo, que es prácticamente hormiga, y tener la oportunidad de no solo de publicarlo, sino también este feedback de que acá en Chile puedan leer a autores o por lo menos leer qué está sucediendo en otros países de Latinoamérica en cuanto a poesía, y también que esos países latinoamericanos conozcan a través de la editorial autores chilenos y autores latinoamericanos. Tenemos un catálogo que puede hablar muy bien de los autores a través de nuestra editorial, así que contento de que tú me invites a este programa, Víctor, para contar un poco de qué es Underground, que yo creo que está marcado en dos periodos, ¿cierto? Antes de la pandemia y después de la pandemia, que ha sido todo ya suena como cliché, aburrido decir antes o después de la pandemia, pero en el ámbito editorial, ¿cierto? Ha marcado mucho lo que sucedió. Pensaba en esto de antes de la pandemia y antes de Cristo, así como pensaba como el cambio de una era y de una forma de ver la vida y hacer las cosas. En la historia antes de Cristo es para marcar un proceso sobre la prehistoria y sobre las formas de escritura también. Y en ¿cómo las formas de escritura han cambiado luego de la pandemia, René? Sí, han cambiado bastante y también ha sido un ejemplo para ¿cómo se llama? Para que en otros países también en este momento la poesía, la palabra sea también un medio, un transporte de transformaciones. Así lo vimos como pasó en Colombia, en Ecuador también hace muy poco tiempo. Pero lo que sí creo que como editor lo digo, sin como te digo, menospreciar lo que se está haciendo, he encontrado sí que mucha gente está escribiendo sobre esta temática por ejemplo, el estallido social, sobre el COVID, etcétera, y todo lo que está sucediendo. Pero en el ámbito de la poesía siento que ha habido más mensaje que poesía. No sé si me entiendes, como que hay más un discurso personal dentro de mucha gente, que no es malo, o sea, lo tomo como algo bueno, pero dentro de lo que uno quiere oír, descubrir, aprender de lo que nuevo se está haciendo, creo que falta un poquito más de poesía en eso, y entiendo que también es producto de todo este alboroto que se produce dentro de uno, porque como tú lo mencionaste, todo lo que yo mencioné, estos sucesos que uno no se lo imaginaba, provocan, ¿cierto? Han provocado un cambio tremendo a todos, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar también, y el contacto con la gente. O sea, hay muchos amigos que del 2019, antes de irme a Bolivia, no los veo producto de la pandemia, que pasé meses también solo, y donde digo que la soledad y el silencio fueron buenos compañeros. Y creo que también así como hay gente que te digo que sucedió esto de que la poesía se ha transformado en un mensaje social, también hay mucha gente que se preocupó de como te digo, de escribir sobre sus emociones, sobre estos cambios,
esa angustia y un montón de sentimientos que afloraron, que también antiguamente pensábamos que no los teníamos, ¿cierto? René, Hay con mucha respecto a lo que estabas planteando recién sobre el tema de que se ha publicado muchas cosas, pero falta mucha poesía. Hay quienes viven pensando en esa típica frase de Nicanor Parra que dice: todo es poesía menos la poesía. Ya que este programa se escucha en distintas partes del mundo, tanto en Alemania, en España, Italia, Francia, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos. Saludo a mi gente allá en México. ¿Qué le podríamos decir de un poco lo que estás viendo, de lo que se está publicando en Chile y lo que se está publicando en Sudamérica especialmente? Ya que tú tienes contacto con escritores sudamericanos asiduamente y los publicas. Claro. ¿Sabes lo que, con respecto, a ver, respondiendo lo primero, siento que acá, obviamente en Chile, producto de todo lo que los sucesos sociales que aún se mantienen, porque hablando políticamente o socialmente, nuestra actualidad como chilenos aún no vemos los cambios, y esperamos con el presidente que elegimos entre todos, ¿cierto? La gran mayoría, se produzcan esos cambios por los cuales hemos estado luchando por más de 30 años. Y siento que hubo una juventud muy desbordada que también sintió estos cambios, ser partícipe de estos cambios, que se refugió para explotar, por decirlo de alguna forma, todo esto que tenían adentro a través de la poesía. Porque entendamos también que explicarle a la gente en otros países que nosotros vivimos antes de la pandemia, vivimos un estallido social también. Entonces la gente se volcó a las calles a exigir derechos, a exigir una nueva vida, que lo que provocó que hoy día tengamos de presidente al señor Gabriel Boric, y que de alguna forma esté en el poder para liderar esos cambios. Así es, y también que la gente afuera entienda que esto se produjo en octubre de 2019 y por lo tanto cuando llegó el COVID nosotros ya estábamos como con toque de queda, un montón de cosas, que ya había un encierro, ¿cierto? Ya había los jóvenes los niños dejaron ir al colegio en octubre de 2019, mucha gente dejó su trabajo, como en otros países sucedió luego con la pandemia, sucedieron esas cosas. Entonces nosotros arrastramos, ¿cierto? ese encierro, esa angustia, esa incertidumbre a lo mejor que mucha gente tienen sobre el futuro, lo tienen desde ese periodo. Y por eso te digo que y le comento a toda la gente que nos está escuchando, que muchos jóvenes volcaron esa rabia, ese odio, esa ira, ¿cierto?, a la sociedad chilena, que afuera tú has tenido la oportunidad de vivir entre Chile y México, y yo también, que he tenido la oportunidad de vivir en Bolivia y estar en muchos países afuera. La gente tiene otra idea de Chile. Es como que Chile viviéramos en una burbuja dentro de Latinoamérica, pero no es verdad. Acá suceden muchas cosas. Yo te voy a decir un ejemplo. Cuando en Bolivia me preguntaban cuánta plata uno gana en Chile, yo decía que tenía un sueldo de $1.500, pero ¿qué es lo que son $1.500 de repente para una familia de clase media? Cuando tienes que pagar arriendo, cuando tienes que pagar, te estoy diciendo también $1.500 de hace 8 años incluso, o sea, también ha habido una variación, pero en el sentido de que ellos lo veían como un gran sueldo. Pero si tú ves esa cantidad de dinero, si pagas arriendo, si pagas colegio, si pagas banco, pagas supermercado, etcétera, la plata se te va pronto. Entonces, ¿qué es lo que voy? Volviendo al tema de la poesía, es que muchos jóvenes encontraron esa forma de expulsar todo lo que había a través de la poesía.
y también no solamente contra el estallido social, hubo muchos cambios. Acá tenemos todo lo que encuentro muy verdadero, esto de reconocer, de validarse en los géneros, en cuanto a género, en cuanto a las culturas indígenas y etcétera. Por lo tanto, siento que ya un poco más, uno que le gusta leer poesía, se volvió por tanto muy predecible, se volvió muy repetitiva, muy explícita, ¿cierto? En el sentido de que tú lees muchos autores y sientes que están todos comentando lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿Hay alguno que destaque dentro de estos autores? Porque de alguna manera concuerdo con lo que tú estás diciendo, nos encontramos a veces con los mismos temas, con la misma forma, como que no existiera otra manera de ver lo sucedido, como que no existe otra manera de hacer un discurso con respecto a algo. El otro día un cantante me hacía un comentario sobre también me decía, qué bueno que haya ocurrido, que podamos hablar de la dictadura, que podamos hablar del estallido social. Me planteaba del mismo COVID, me planteaba de los años 90, pero me decía, no escribimos mucho de los años 90, siendo que fue una de las etapas políticas más desastrosas que hemos tenido como chilenos, en donde se instalaron todas las cosas y parecía que absolutamente todo era maravilloso, pero en realidad, como dice Álvaro Enríquez en una de sus entrevistas, dice, nosotros éramos los tres la banda sonora de una década de mierda, en donde estaba todo de verdad arruinándose y no nos estábamos dando cuenta. Entonces, ¿cómo de algún modo se sobreexplotan en esta lógica también mercantil, esta lógica neoliberal, se sobreexplotan incluso los temas, René? ¿Cómo lo ves tú? Porque en verdad, cuando dices a estos textos les falta poesía. Claro. Y mira, fíjate que tú hablaste algo muy cierto, porque también tiene que ver, y seguimos apuntando al Estado o seguimos hablando de neoliberalismo, el capitalismo que gobierna cierto Chile y que también está, incluso en la misma guerra Ucrania con Rusia, es prácticamente también un enfrentamiento de capitalismo, ¿cierto? De hoy, cómo gana una guerra sancionando empresas, sancionando ese tipo de cosas. Pero volviendo también al tema, o a la pregunta que tú me hiciste, yo me refiero, y tú tienes toda la razón, porque los jóvenes tienden, hoy, no todos, no puedo, ¿cierto? Pero yo noto que y lo he dicho también en otras oportunidades, que primero, en Chile ha habido una destrucción de la memoria, de la historia, incluso a corto plazo. Tú mismo lo mencionaste, hoy no se habla de los años 90, ¿y producto de qué? Porque tú no ves documentales, tú no ves que se haga, por ejemplo, un seminario, un congreso o un encuentro hoy de poesía de los 90, o en los colegios que sea un tema entendiendo de que los tiempos que estamos viviendo, enfrentarnos a esa historia que está, como tú bien lo dices. Yo en los años 90 tenía 18 años, hubo un cambio tremendo. Cumplí mis 18 años y salía Pinochet y entraba Elwin, o sea, también había un nuevo mundo, ¿cierto? Y viví esos cambios, o sea, todo, pero de partida, como te digo, la historia ha tratado de ocultar en una memoria a corto plazo histórica a la juventud de hoy. Yo tampoco siento que los poetas jóvenes hablen de esa generación de los 90, por ejemplo, para asociar lo que estamos hablando, solamente hablan de referentes, 1, 2 o 3, nada más, ¿cierto? Y además falta de descubrimiento, porque también esos 3 referentes que tienen ellos de esta generación de los 90, poética o también histórica, como dices tú,
se la ha entregado otra persona que le ha dicho, mira, esto es lo que a mí me gusta, o esto es lo que tú tienes que leer. Y siento que también falta ese descubrimiento a nuevas escrituras, a nuevas tradiciones, a nuestros tiempos anteriores, por decirlo, en cuanto a poesía e historia, que los jóvenes hoy lo toman como por un salto, o sea, no hay ese acercamiento, creo que no hay un encantamiento por descubrir esas cosas que nosotros vivimos. Y que además, ¿sabes tú, Víctor? Creo que también esa generación poética de los 90 chilena, de la que se habló tanto también, también la siento que está como ya siendo olvidada. Está quienes, no sé, tenemos amistades con algunos de ellos, o también que nos guste alguno de ellos, está presente en nosotros. Y fíjate que también, sin querer, esos jóvenes en todo este intento de escritura o poesía, también tienen parte de lo que están escribiendo de esa generación, pero no la reconocen desde la estética, desde el estudio, desde lo que te digo yo, de descubrir otras poéticas, otras lecturas, que además son similares a lo que ellos están haciendo. Claro, recordaba también una frase de Nicanor Parra que dice, para que toda obra maestra tenga esa connotación, parece que debe pasar inadvertida, algo así decía Nicanor Parra. Entonces, claro, al mismo tiempo te hago la pregunta, ¿por qué entonces seguir publicando poesía? Ah, claro, sí. Bueno, yo te lo digo desde ese planteamiento y buena pregunta, porque el otro día cuando nos encontramos en esta tarde dominical de pasear, ¿cierto? En Santiago de Chile. En Santiago de Chile, yo te comenté como que también estaba dejando de leer un poco de poesía, pero no porque me estaba yendo más actualmente a descubrir también la narrativa latinoamericana, pero no por un asunto porque siento que la poesía crece, o sea, siento que la poesía tiene todavía mucho que decir en cuanto al lenguaje, a la palabra, al descubrimiento. Yo te lo digo porque soy publicista, entonces desde el punto de vista de la sintaxis, la semántica que tú puedes encontrar en las imágenes, las figuras retóricas, etcétera, hay un montón todavía de asuntos por descubrir en la poesía. Por lo tanto, eso es lo que también me anima y eso es lo que creo lo importante, y volviéndome más extremo, por decirlo a tu pregunta, es porque está la necesidad de rescatar a lo mejor esta poesía, ¿cierto? Estos referentes que hay en distintos países donde hay todavía tienen algo que entregar, ¿cierto? En general, para, ¿cómo se llama? Como para aportar a lo que se está haciendo en general. Creo que eso es muy importante. Creo que el ir a distintos países, uno descubre esas poéticas distintas, descubre una tradición que también te sirve para la escritura personal y también como ese rescate que hay que hacer a través de la poesía. Entonces, comenzaste a hacer una editorial el año 2013 junto a Óscar Saavedra, claro, poeta chileno, y esta editorial se llama Underground. ¿Y cómo interactúa también con tu otra editorial que se llama Letra Clara? ¿Cómo es el trabajo? ¿Hay un trabajo en conjunto, separado? Y también, ¿a quiénes publica? Porque publicas, sé que en Underground a unos autores y autoras, y en Letra Clara tienes otro trabajo también. Cuéntanos un poco. Claro. Mira, si me remonto a lo que fue Underground en sus comienzos, había esta idea de cuando uno viajaba a los países vecinos, siempre tú te encontrabas que con la gente que conocías, con la gente que te invitaba,
con el público lector de poesía o en librerías que recorrías, siempre te encontrabas con poesía chilena, siempre te encontrabas con alguien que te hablaba de este poeta chileno, sea muerto, sea vivo, pero había un conocimiento de lo que se hacía, incluso muy actual, de lo que se está publicando, lo que se está escribiendo en Chile, y viceversa. Pasaba mucho de que nosotros no conocíamos esa tradición al país que visitábamos, y yo en lo personal empezaba a tener amistades con gente a escribirme, donde intercambiábamos libros, donde ellos me decían: mira, René, este libro es de un poeta que, no sé, pues, murió en el año 76, o todavía está vivo, etcétera. Y existía, me daba cuenta que había una tradición y habían poetas re interesantes que se debían publicar o para que se conociera acá en Chile, porque creo que el otro día hablaba también con un poeta y me decía: Chile, esta frase típica que incluso está en el aeropuerto, creo, nunca me he dado cuenta, de que Chile es país de poetas. Y en realidad eso es como, claro, está lleno de poetas, pero también hay que mirar un poco hacia el barrio, como yo digo. Tenemos buenos vecinos, tenemos buena poesía en otros lugares, y eso fue también un pie fundamental, una de las razones fuertes como para comenzar a publicar en formato plaquette en ese tiempo a ciertos autores latinoamericanos, para que en Chile se leyera esa poesía que aún no entraba a Chile, no se conocía. Y me alegro mucho que... Te escucho, perdón, sí, te escucho y me recuerdo una frase de Roberto Bolaño que decía: poesía chilena, tan famosa en Chile. Decía de esa manera. De alguna forma se hace sentido de lo que tú estás planteando con esa frase de Roberto Bolaño, este gran poeta y narrador chileno. Claro, imagínate, tienes toda la razón. O sea, nosotros no creemos en otros autores, no podemos creer o no queremos saber que afuera también existe gran poesía. Yo, ejemplo, el año 2008, con mi libro Anatemas, que tú lo conoces también, hay o creo tener, o lo escribí como también un homenaje al poeta Jorge Enrique Adón, ¿cierto? Que a lo mejor a nadie le suena, pero es uno de los dos poetas más importantes en Ecuador, que además vivió en Chile, fue secretario personal de Pablo Neruda, que también fue quien le escribió un prólogo no muy bueno a su primer libro, que no recuerdo, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí tiene un ejemplo, y que tiene un montón de obra que podemos leer. Está por otro lado César Calvo, que también fue de la misma generación de Vallejo, por ejemplo. Y no puedo dejar de nombrar en este tiempo, cuando estuve en Bolivia, de descubrir a Chimose, ese poeta boliviano que el año 72 escribió un libro que se llama Quiero escribir poesía pero me sale espuma, que es un libro que ya el lenguaje que utiliza es prácticamente un lenguaje muy moderno, que después se puede usar en los ciertos, a través de las redes sociales. Es un poeta que ya empieza a usar palabras en inglés que uno lo encuentra tan común ahora, pero él lo escribía en los años 70, y sobre todo en un mundo cultural a través de la poesía bien radical, bien bien conservador, como era en Bolivia en ese tiempo. Entonces nosotros, esa fue la idea de descubrir
Había un tiempo donde publicábamos 100 plaquettes por autor, y de las 100, 80 regalábamos en colegios. En ese tiempo teníamos bastante actividad, y también me alegra hoy ver que esos autores hoy están publicando en otras editoriales chilenas. Después de nuestras publicaciones han venido a festivales, invitados por otras personas que reconocen también este trabajo que hemos hecho nosotros, y nosotros generalmente los invitábamos. Ahora lo curioso es que con el tiempo ya nosotros nos invitamos, son los propios poetas que se acercan a través del correo, a través de una visita, a decir: René, me gustaría publicar en Underground, quiero estar en Chile, y etcétera, y así estamos trabajando, sobre todo en momentos muy difíciles, Víctor, tú ya sabes. En Chile publicar, y aparte que nosotros invitábamos, por lo tanto no había un compromiso de dinero que le cobrábamos al autor, y ya se también hoy, por amor propio, ¿cierto?, a las editoriales, seguimos con el proyecto en momentos de esta crisis del papel, la inflación mundial, etcétera, pero Underground dando ahí la fuerza en ese aspecto. René, mira, nos quedan 8 minutos, de conversación. Wow. ¿Cómo ha pasado de rápido el tiempo? Quiero preguntarte así como cositas rápidas. ¿Qué estás haciendo con tu proyecto de Letra Clara? Porque ya nos contaste que con Underground publicas a poetas de Latinoamérica y distintos lugares, y ya tienes un catálogo bastante grande, pero en Letra Clara queremos saber un poquito de eso y cómo encontrarte también. Sí, mira, Letra Clara es otro proyecto así bien cortito por el tiempo. Es un proyecto que inicié en 2018. Era prestar servicios editoriales a distintos escritores, desde la edición del libro hasta el trabajo de imprenta. Ha ido creciendo, ya nos transformamos en una editorial que presta servicios, como te digo, a todo autor que quiera publicar un libro, donde nosotros podamos trabajar esa ya sea narrativa, poesía, incluso ensayo histórico, desde la visión, diseño, arte, diagramación, imprenta, incluso los servicios de ISBN, registro de propiedad intelectual, realizarlo a través de nuestra editorial. También, por lo mismo, somos una empresa, ¿cierto?, que presta servicios de este tipo, generalmente a escritores que no tienen casa editorial, y nosotros también nos preocupamos de hacer difusión de sus libros. Estamos yendo a ferias, los estamos distribuyendo en librerías, y generalmente nuestro público principal está en Santiago, sobre todo en San Bernardo. El proyecto nació ahí, y este último tiempo hemos podido rescatar libros que por mucho tiempo también la institución, hablo de la Municipalidad de San Bernardo, no los publicó por ese motivo. Nosotros los estamos tomando, esos autores que se les prometió en su momento esas publicaciones, y la estamos haciendo nosotros como parte del trabajo. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? Mira, claro, Underground, yo estoy como René Silva Catalán en Facebook, igual Juan Adón en Instagram, y Letra Clara tiene letra.clara.editorial en Instagram, y como editorial Letra Clara en Facebook. Y bueno, el correo de Letra Clara es editorialletraclara@gmail.com, y Underground es undergroundediciones@gmail.com. Okay. Y eso es como lo que te puedo explicar de esa parte. Sí, quería preguntarte también, así como brevemente, sobre tus libros. ¿Estás ya terminado el libro Pie de Trinchera o no? Mira, lo tengo casi terminado. Lo que pasa, Víctor, que yo soy como muy detallista en cuanto a los libros, mi escritura, y de hecho por eso tampoco todavía saco Situación de Calle en Chile, porque también estoy revisando.
Y Pie de Trinchera es un libro que ha gustado mucho, que lo quieren ya publicar acá en Chile 2 editoriales, una en Perú, hace poco me escribió, y estoy terminando este homenaje hermoso que es Pie de Trinchera, en el sentido de que es un híbrido. Para explicar a la gente, es un trabajo que hice tomando los textos de postales, de cartas, etcétera, de soldados, y los transformé en texto poético. Ok. Y también tienes el libro Situación de Calle, y al principio de tu carrera literaria tienes el libro Anatemas. Que nos cuentes un poquito claro. de ambos libros. Bueno, Anatemas, para contarte, es como una conversación con Dios, el libre albedrío que se supone nosotros tenemos, y nace o se inicia el libro con planteamientos de todo tipo, con la muerte de mi hermano en el año 2003, y termina este libro con el nacimiento de mi hija en el 2006. Entonces tiene que ver con todo esto del feedback de la vida. Un libro que tiene mucha influencia de Humberto Díaz Casanueva, el poeta chileno, y Jorge Ondilladón. Situación de Calle es un libro donde quiero hablar, donde el personaje es el viento, el observador, y que quiere decir que la situación de calle, el frío, el abandono, el silencio no está en la calle, sino que está dentro de nuestras casas. Y también donde en el libro, a través de este concepto central creativo, por decirlo de alguna forma, es un homenaje también al barrio donde yo crecí, el 36 y medio Gran Avenida. Oye, ¿cuáles son tus proyecciones de aquí en adelante? Ya nos quedan poquitos minutos para ir cerrando. ¿Qué estás pensando de aquí en adelante con tu editorial y con tu trabajo personal, René? Sí, mira, lo interesante con la editorial Letra Clara, seguir creciendo, es como un proyecto muy importante para mí, además que tiene el nombre de mi hija. Ha ido creciendo, además de todo este servicio que te dije de autores. También estamos trabajando para una imprenta, para otras editoriales que ustedes conocen, pero no las vamos a mencionar. Underground tiene por lo menos varios proyectos para este año 2022 y 2023. Poetas mexicanos, poetas chilenos, poetas cubanos, poetas bolivianos. Se viene bien importante para mí. Underground es un proyecto muy importante para mí, o sea, es como mi hijo poético en ese aspecto, y que va a resistir. Esos son mis futuros proyectos en cuanto a como editor, y también estoy trabajando otros 2 libros, uno que se llama Botón de Pánico y otro que inicié producto de que me cambié de casa, se llama Mudanzas, y estoy escribiendo eso, y también me estoy atreviendo también en otro libro de relatos que se llama Perros de Casa, pero no de casa. Maravilloso, René. René, te quiero dar las gracias infinitas por esta conversación. Se nos pasa el tiempo siempre muy rápido, y de verdad que esta vez quisimos cambiar un poquito el formato para poder conversar con mayor tranquilidad contigo y para poder cerrar el programa. Tu última breve palabra, René, por favor. Víctor, gracias por este espacio, gracias a la gente que nos escuchó. Espero que conozcan el gran proyecto que es Underground, de los escritores de poesía latinoamericana, y que este programa siga creciendo, difundiendo desde esta forma de ver las entrevistas, siga creciendo. Un abrazo para toda la Latinoamérica a través de la poesía. Muchas gracias, René. Queremos agradecer a cada una y uno de ustedes la posibilidad de este programa. Gracias por su tiempo, por el tiempo de René Silva Catalán con su editorial, y nos encontramos prontamente por radiobukoski.org, y pueden revisar este audio en revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx, en nuestro YouTube, Spotify y en mi canal de YouTube, Víctor Munita Fritis. Sigan escuchando Radio Casa Bukowski. A continuación los dejo con Dinamita Cerebral, conducido por el colectivo Perros Petardo, y no olviden que tenemos la mejor música las 24 horas del día durante toda la semana. Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Hasta pronto.
es más tarde de lo habitual, pero el frío no se mueve de su altura. Trato de hacer algo casual, o por la calle llena de basura. Tengo un libro viejo que no se quiere cerrar, justo donde cae la niebla. El cemento hace más duro cada paso. Piso firme pero me tiembla. Hasta la razón del cansancio. Un espejo viejo quebrará su mitad. Me aterra. La tierra